Hola a todos, les damos la bienvenida desde Morozova School a esta conversación. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que genera mucha charla y, la verdad, a veces algo de preocupación. Hablamos de la inteligencia artificial, la IA, y cómo está, influyendo en el mundo de la traducción y la interpretación. Y seguro que hemos oído esa pregunta, ¿no? ¿Será que la IA va a dejar sin trabajo a los traductores, a los intérpretes humanos? Además, noticias recientes como esos ajustes de personal en Duolingo donde mencionaron la IA como que han echado más leña al fuego de este debate. Para este análisis hemos revisado distintas fuentes. Artículos de NPR, la radio pública de Estados Unidos, comunicados de asociaciones como la American Translators Association, la ATA, también blogs importantes del sector como ITI, Effective y reportajes que vimos en The Guardian. Nuestra misión hoy es entender un poco mejor por qué, a pesar de que la IA avanza y mucho, sigue habiendo una demanda fuerte de traductores humanos. Queremos ver cómo la IA está cambiando la profesión, que es distinto a decir que la está eliminando. Y antes de empezar, queremos invitarles a unirse a nuestro canal de Morozova School. Ahí van a encontrar más contenidos interesantes como este. Bueno, empecemos por poner un poco las cosas en contexto. El caso de Duolingo sí que generó muchos titulares, ¿no? Sobre esto del reemplazo de traductores por IA. Pero, según las fuentes, ¿qué pasó realmente ahí? Sí, es un buen punto para empezar. Mira, el propio CEO de Duolingo, Luis Bonan, salió a aclarar un poco la situación. Dijo que los recortes afectaron a contratistas, más o menos un 10%, no eran empleados fijos de la empresa. Y aunque la IA sí tuvo que ver, pues no fue la única razón. Es importante ese matiz para no simplificar demasiado. Entendido. O sea, no fue tan directo como la IA los despidió. Exacto. Y esta discusión sobre si las máquinas nos van a reemplazar en la traducción, bueno, no es para nada nueva. No. ¿Desde cuándo se habla de esto? Pues la industria lleva dándole vueltas a esto desde que apareció Google Translate. Imagínate, allá por 2006. Luego hubo un aumento importante, como en 2016, con la llegada de la traducción automática neuronal, la NMT. Eso sí fue un avance grande, porque estos sistemas, digamos, intentan entender el contexto general, no solo palabra por palabra. Se parecen más a cómo traducimos los humanos. De hecho, desde entonces, muchos traductores profesionales ya usan herramientas con IA en su día a día. Ah, o sea que ya la usan. Y hace poco vimos esa demostración de OpenAI, ¿no? Con el GPT-4 traduciendo italiano-inglés casi al instante. Parecía, wow, muy avanzado. Sí, esas demostraciones siempre llaman la atención. Son impactantes. Pero curiosamente, el mismo CEO de Duolingo como que les quita un poco de novedad. Dice que Google Translate ya hacía cosas parecidas hace años. Su punto es que para los idiomas más comunes, digamos inglés-español, inglés-francés, la traducción automática ya es bastante buena desde hace tiempo. Así que el avance existe, claro, pero la idea de un reemplazo total así de golpe, pues parece más complicada de lo que dicen algunos titulares. Entiendo. Entonces, si la tecnología ya era bastante buena, como dices, desde hace tiempo, ¿cómo explicamos que la profesión de traductor no solo no desaparece, sino que incluso parece crecer? Justamente, ahí mencionas algo clave. Las estadísticas laborales, de hecho, contradicen esa idea del apocalipsis para los traductores. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la BLS, reportó un crecimiento impresionante, casi un 50% de aumento en el empleo para traductores e intérpretes entre 2008 y 2018. Casi un 50%, es muchísimo. ¿Y hay datos más recientes? Sí, los hay. Datos más actuales del censo de EU indican un crecimiento del 11% solo entre 2020 y 2023. Y la misma BLS proyecta que en la próxima década siga creciendo, como un 4%, que, ojo, es un poquito más que el promedio de todas las ocupaciones en Estados Unidos. Y no son solo números en el aire. Vemos ejemplos concretos en las fuentes que revisamos. Honda buscando traductores de japonés, no. Así es. O Star Plus Energy, que necesitaba gente para coreano. La ciudad de San Francisco buscando servicios inglés-español. Una agencia, Langwars Inc., buscando intérpretes de francés médico. Esto nos lleva a la pregunta obvia. Si la IA es tan buena, ¿por qué las empresas siguen contratando personas? Pues mira, hay una visión interesante de Daron Acemoglu,
un economista del MIT, que citan las fuentes. Él dice que muchas veces exageramos lo que la IA puede hacer realmente. Argumenta que, hoy por hoy, la IA no puede hacer sola la mayoría de las tareas complejas que hacemos los humanos. En el mejor de los casos, es una ayuda, un asistente. Incluso gente que apoya mucho a la IA, como el CEO de Duolingo, admite que comete errores. Por eso insisten en que se necesita supervisión humana para cosas importantes. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues desde la interfaz de usuario de una app que usa a millones de personas, hasta cosas más críticas como comunicaciones militares o documentos legales. Ahí no te puedes arriesgar. Mencionaste los errores de la IA. Eso me parece fundamental. ¿Qué tipo de limitaciones prácticas vemos según las fuentes? Las limitaciones son variadas y bastante significativas todavía. La IA todavía tiene problemas con lo más sutil, lo más humano del lenguaje. La creatividad para dar con la palabra exacta, la sensibilidad cultural para adaptar el mensaje, o la capacidad para pillar y traducir dobles sentidos, la ironía, el humor. Eso es muy difícil para una máquina. Claro, son cosas que necesitan una comprensión que va más allá de traducir palabras sueltas. Exactamente. Y también tiene problemas con cosas súper comunes como los acentos regionales, las diferentes formas de hablar en cada país o región, la jerga, el slang que cambia todo el tiempo. Y los modismos, ¿sabes? Esas frases hechas como tomar el pelo, que si las traduces literal, no tienen sentido. ¿Y esto pasa igual con todos los idiomas? ¿O hay diferencias? No, y ese es otro punto clave. El problema es peor con los llamados idiomas de bajos recursos. ¿Qué son esos? Son idiomas para los que no hay tantísimos textos ya traducidos y de buena calidad disponibles en Internet, digamos. Sin esa montaña de ejemplos para aprender, pues los modelos de IA no tienen suficiente comida, por así decirlo, y cometen más errores. La calidad baja. Daniel Sebesta, de la American Translators Association, lo resume bien en uno de los artículos, ¿no? Dice que la IA no reemplaza la pericia, el juicio humano. Exacto. Y eso es súper importante en áreas de alto riesgo. Precisamente. Piensa en la traducción legal. Un error ahí puede tener consecuencias enormes. O en la traducción médica. La precisión puede ser vital para la salud de alguien. O incluso en la literatura. No solo traduces qué dice, sino cómo lo dice el autor, el estilo, el ritmo. Ahí la mano experta humana, por ahora, es insustituible. Las fuentes que revisamos están llenas de ejemplos de estos errores. Algunos son casi cómicos, si no fuera porque podrían ser graves. Sí, son muy gráficos. El caso del sitio web de COVID del estado de Virginia es uno. Usaron traducción automática al español. Y la palabra book, que era para reservar cita para la vacuna, la tradujeron literal como libro. No me digas. ¿Sí? Y una frase clave como vaccine is not required, o sea que no era obligatoria, la tradujeron como vaccine is not necessary, es decir, no necesaria. Imagínate la confusión en plena pandemia. Y hablamos del español, uno de los idiomas con más recursos. Claro. Y hay casos peores, ¿verdad? Definitivamente. Una fuente contaba de una instrucción médica en armenio para tomar ibuprofeno de venta libre, Take Over-the-Counter Ibuprofen. Y la traducción automática puso algo como tomar misil antitante. ¿Qué? Tal cual. Otro ejemplo famoso fue el regalo de Hillary Clinton a Rusia en 2009. Un botón que debía decir reset, restablecer, en ruso. Pero la palabra que usaron, pregruska, significaba algo como sobrecargado. Fue un momento bastante incómodo. Vaya, eso muestra cómo un error chiquito puede tener un impacto grande. Y los modismos, me imagino que eso es un lío para la IA. Un desafío constante. En inglés dicen pulling the wool over my eyes, si te engañan. Tradúcelo literal. No significa nada. Exacto. En ruso dicen algo como colgarme fideos en las orejas. O piensa en palabras como lead en inglés. Puede ser kiar, puede ser plomo, el metal, o el titular de una noticia. Una máquina no tiene ese pensamiento crítico para saber cuál es cuál solo por el contexto inmediato. Necesita esa comprensión del mundo que tenemos los humanos. Y además de estas limitaciones de la tecnología, también hay temas legales, ¿no? Normas que hacen que se necesiten traductores humanos. Correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, está el título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley obliga a que sitios que reciben fondos federales, como tribunales, hospitales, escuelas, ofrezcan acceso a sus servicios en otros idiomas.
Y eso, muchas veces, significa contratar intérpretes y traductores cualificados. ¿Y qué dicen las organizaciones profesionales sobre usar IA en esos lugares tan delicados? Pues organizaciones importantes como el Centro Nacional para Tribunales Estatales, el NSC, o la Asociación Americana de Abogados, la ABA, han sido muy claras. Advierten fuerte contra el uso de IA en lugar de intérpretes humanos en juicios, por ejemplo. Dicen que los riesgos de errores son demasiado altos y podrían afectar los derechos de las personas. Incluso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hizo una prueba, ¿no? Sí, un estudio reciente. Evaluaron una herramienta de IA para interpretación llamada Wordly en sus propias reuniones. Y los resultados, bastante malos. De 90 pruebas, solo una pasó, digamos. Pero incluso esa tenía errores, como confundir a Hamas con Estados Unidos en la transcripción. Vaya problema. Claro. La conclusión de la OMS fue tajante. Esta tecnología para interpretar todavía es experimental y no sirve para reuniones importantes por los riesgos para la precisión y, bueno, para la reputación. Entendido. Entonces, si no estamos hablando de que nos van a reemplazar mañana, ¿cómo está cambiando realmente el trabajo del traductor? Porque sí está cambiando, ¿verdad? Sin duda alguna. La IA se está metiendo cada vez más, pero como una herramienta, para ayudar al traductor humano, no para quitarle el puesto por completo. El concepto que se oye mucho ahora es PEMT. Son las siglas en inglés de Post-Edit Machine Translation. PEMT. Traducción automática con posedición humana. Algo así. Exactamente eso. La idea es, la máquina hace un primer borrador de la traducción y luego un traductor humano entra a revisar, corregir, pulir, para asegurar que esté bien, que sea preciso, que suene natural, que respete la cultura. De hecho, el CEO de MemSource, que es una empresa grande de tecnología de traducción, decía en una fuente que la PMT ya era el método más usado en la industria en 2020. O sea que el futuro, o más bien el presente, es una colaboración. Humano y máquina trabajando juntos. Así parece. Como decía Daniel Sebesta, de la AATA, la tendencia es que la IA haga lo más mecánico, lo repetitivo, y eso libera al humano para que se enfoque en lo más difícil. La creatividad, buscar el término perfecto, adaptar el tono cultural, manejar los matices, resolver ambigüedades. Ahora, claro, esta transformación tiene sus consecuencias económicas. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo afecta esto a los traductores, a sus bolsillos? Pues hay como dos visiones principales en el debate. Por un lado, la optimista. La representa gente como Von An, de Duolingo. Ellos dicen, la IA hace que traducir sea más rápido y barato, y eso podría hacer que haya más demanda de traducción en general, que más empresas traduzcan más cosas a más idiomas. Tiene sentido. ¿Y la otra cara de la moneda? Es la preocupación que expresan economistas como Acemoglu. Él se pregunta si esta automatización no terminará bajando el valor de las habilidades humanas y presionando los salarios para abajo. Hace una comparación interesante. Dice que mientras la tecnología ayudó a los médicos, por ejemplo, a ser mejores y cobrar más, en otros sectores, como en las fábricas, la automatización muchas veces simplificó el trabajo y bajó los sueldos. ¿Y ya se ve algún impacto en los salarios de los traductores? ¿Hay datos? Los datos de la BLS en Estados Unidos sugieren que en promedio los salarios de traductores e intérpretes están un poquito por encima de la media nacional. Pero Acemoglu cree que, a la larga, como va a haber más oferta de traducción gracias a la IA, eso podría presionar los ingresos hacia abajo para la mayoría. Quizás se salven los muy especializados, la élite, digamos. La élite. ¿Cómo quiénes? Pues gente que hace traducción literaria de mucho prestigio o interpretación simultánea en eventos de altísimo nivel. ¿Y qué opina la ATA de esto de los salarios? Sebestau de la ATA también cree que podría haber una división en el futuro. Los traductores que aprendan a usar bien la IA, que la integren en su trabajo, podrían salir adelante y encontrar nuevas oportunidades. Pero los que no se adapten, pues quizás se queden atrás o tengan que aceptar trabajos de posedición con tarifas más bajas, trabajos que muchos no consideran muy gratificantes. Es interesante saber qué piensan los propios traductores sobre esa posedición, la PEMT. Sí, y hay datos. Una encuesta de CSA Research de 2020 a más de 7,000 profesionales dio resultados muy claros. Una mayoría enorme. El 89% dijo que prefiere traducir de forma tradicional, desde cero, en lugar de poseditar un texto de máquina. Solo un 3% prefería la PEMT. ¡Wow! ¿Y por qué esa resistencia tan grande?
Pues muchos dicen que revisar y corregir traducciones automáticas, sobre todo si no son muy buenas, les lleva más tiempo y esfuerzo mental que traducir ellos mismos desde el principio. El 81% dijo que la calidad de la traducción automática varía muchísimo. Eso hace que el trabajo de poseditar sea impredecible. Curiosamente, la mayoría, un 71%, sí mostró interés en otro modelo, llamado Human in the Loop. Human in the loop, el humano en el ciclo. Algo así. La idea es que la IA aprende de las correcciones que hace el humano, va mejorando con la retroalimentación. Pero parece que este modelo no es tan común todavía como la PMT simple. Entiendo. Oye, y más allá de la calidad y el trabajo, las fuentes también mencionaban otras preocupaciones. Una era la privacidad, la seguridad de los datos. Sí, es un tema súper importante. Cuando usas herramientas de traducción online, sobre todo las gratis, el texto que pones ahí muchas veces viaja a servidores externos, y eso crea riesgos. Un informe de Noruega, de la NRK, de 2017, descubrió que documentos confidenciales que se habían traducido con un servicio online popular aparecían en búsquedas de Google. ¡Qué peligro! Imagínate. Además, las condiciones de uso de algunas herramientas gratis dicen que pueden usar tus textos para entrenar sus modelos, y esos textos podrían volverse públicos. Un riesgo enorme si traduces algo confidencial. Claro. Otra área donde hay mucha sensibilidad es la traducción literaria. Muchísima. Hubo bastante lío cuando una editorial en Holanda anunció que iba a usar IA para traducir novelas comerciales. Los traductores literarios reaccionaron fuerte. Michelle Hutchison, una traductora premiada, decía que su trabajo es mucho más que cambiar palabras. Es construir puentes entre culturas, transmitir el ritmo, la música del autor, investigar a fondo. ¿Y puede la IA captar esas cosas tan sutiles, tan culturales? Es muy, muy difícil. La autora Juno Dawson contaba en The Guardian un ejemplo. Un traductor humano pilló y corrigió una palabra anticuada y ofensiva para referirse a una persona trans en la traducción de su libro. Es muy poco probable que una IA, que aprende de textos viejos, hubiera detectado ese matiz cultural tan importante hoy en día. Y por último, ¿qué pasa con los idiomas que no habla tanta gente o que no están tan presentes en Internet? Los minoritarios. Ese es el problema de los idiomas de bajos recursos que decíamos antes. La IA simplemente no funciona tan bien con ellos. No tiene suficientes datos de calidad para aprender. El creador de un juego para aprender idiomas, Nountown, lo vivió en carne propia. Se dio cuenta de que traducir desde el inglés a otros idiomas, sobre todo los menos comunes, era mucho más difícil. Salían cosas raras, incorrectas, necesitaban mucha revisión humana. A veces hasta hay que inventar palabras, ¿no? Exacto. Un artículo en Wired contaba de un equipo que trabajaba con un idioma indígena que no tenía palabra para diabetes. Tuvieron que crear un término nuevo, algo así como sangre dulce, para poder hablar de ese concepto médico tan importante. Eso necesita una comprensión cultural y una creatividad que, bueno, por ahora, la IA no tiene. Bien, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos visto en las fuentes, ¿cuáles serían las ideas principales que nos llevamos? Yo diría varias cosas. Primero, la idea de que la IA está quitando masivamente los trabajos de traducción, pues no parece ser cierta, con los datos que tenemos ahora, ni con las limitaciones que aún tiene la tecnología. Segundo, la IA sí está cambiando la profesión, y mucho. El trabajo se mueve hacia un modelo de colaboración humano-máquina, principalmente con la posedición, la PMT, aunque hay interés en otros modelos más interactivos. Y tercero, y esto es súper importante, el juicio humano, la comprensión cultural, la sensibilidad al contexto, la capacidad de manejar situaciones críticas, todo eso sigue siendo absolutamente esencial. La precisión, la adecuación cultural, la fiabilidad, son claves sobre todo en áreas delicadas como la legal, médica, diplomática o literaria. La IA es una herramienta, sí, potente, útil, pero no reemplaza la pericia humana en esos aspectos fundamentales. Todo esto nos deja pensando en algo para el final, ¿no? Algo para que quienes nos escuchan le den vueltas. Si pensamos que la IA aprende de muchísimos datos lingüísticos y que gran parte de esos datos los crearon traductores, intérpretes, escritores humanos, surge una pregunta importante. ¿Cómo aseguramos que se reconozca y se pague de forma justa ese trabajo humano fundamental, que al final alimenta a las propias herramientas de IA? Sobre todo ahora que el trabajo de traducción está cambiando tanto por esta misma tecnología. Es un desafío ético y económico bien complejo para lo que viene.
Queremos darles las gracias por habernos acompañado en este análisis detallado en nombre de Morozova School. Esperamos que esta charla les haya parecido útil e interesante. Les recordamos de nuevo que pueden unirse a nuestro canal de Morozova School. Y si quieren saber más de este tema, pueden revisar los enlaces a las fuentes que usamos. Los van a encontrar en la descripción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.